Muy buenas noches, compañeros docentes, muy buenas noches, doña Rocío, compañeros de la comisión, doña Marta, que nos acompaña el día de hoy. Estamos dándole la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta cuarta sesión de capacitación en la que tenemos como invitada a doña Rocío Quiroz, la cual nos va a estar contando un poco de la experiencia acerca de el marco de cualificaciones y su impacto en la labor docente, en la labor educativa, ¿verdad? Entonces, nada más para recordarles, vamos a grabar la sesión la vamos a estar compartiendo posteriormente a través de los coordinadores de carrera, también en nuestro YouTube oficial. Recordarles también como normativa, compañeros, que el micrófono debe permanecer silenciado, la cámara también debe permanecer silenciada. Doña Rocío nos va a estar dando aproximadamente 40 minutos de su charla y al final vamos a tener la sesión de consultas, dudas y demás. Pueden ir compartiendo sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios en el chat. Nuestros compañeros y yo vamos a estar recopilando esas preguntas para posteriormente retomarlas con doña Rocío. Creo que, doña Rocío, bienvenida. Aquí estamos y le damos el micrófono. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, el cual espero que les sea de mucho provecho. Quisiera saber si en este momento me escuchan bien y voy a empezar a compartir la presentación. Correcto, la escuchamos. Perfecto. Bueno, básicamente yo les voy a hablar un poco del enfoque curricular por competencias y del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional. Tal vez comentarles que en cuanto a todo lo relacionado con competencias, vamos a trabajar el enfoque que nosotros como Ministerio de Educación Pública estamos trabajando en nuestros programas de estudio. Y también un poco de generalidades en cuanto a el enfoque por competencias en la educación, ¿verdad? ¿Por qué las competencias? Y vamos a cerrar con lo relacionado con el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica. Muy importante para hablar de competencias es considerar que realmente no existe una explicación consensuada, ¿verdad? O articulada sobre qué es una competencia y cómo incorporarla a la didáctica de aula, ¿verdad? Entonces, realmente, y eso es muy, muy importante, cada una de las instituciones educativas, desde el modelo educativo que desarrolla, comprende o desarrolla su propio concepto de competencia, porque en este caso, las competencias vienen a ser un enfoque a través del cual vamos a implementar el modelo educativo correspondiente. En el caso de nosotros como Ministerio de Educación Pública, la política educativa y la política curricular aprobadas por el Consejo Superior de Educación nos dan a nosotros ese modelo educativo a través del cual nosotros diseñamos el currículum, ¿verdad? Y son nuestros docentes, ustedes los compañeros docentes, los que implementan en el aula a través de las estrategias metodológicas que emplean y a través de todo el proceso de mediación pedagógica que llevan al aula esa política educativa, esa política curricular y ese enfoque, ¿verdad?, que desarrollamos. Entonces, esto es muy importante porque cada institución desde su modelo educativo debe de concebir cuál es el concepto de competencia que van a desarrollar. Y vamos a ver ahorita cuál es el que nosotros hemos adquirido, pero
que hay muchísimos conceptos de competencias y eso va a depender desde la perspectiva en la que se desarrolle. Bueno, aquí iniciamos comentando que las competencias es un concepto polisémico, ¿verdad? Hay muchísimos conceptos sobre competencia. Tenemos conceptos de competencias vistos desde la perspectiva laboral y también vistos desde la perspectiva formativa. Nosotros trabajamos desde la perspectiva socioformativa, ¿verdad? O formativa. Entonces, vamos a empezar a ver que contamos con varios conceptos de competencia según el autor y muchos tienen similitudes, ¿verdad? Y elementos articuladores. Por ejemplo, encontramos que una competencia es concebida como esa capacidad de movilizar ese recurso cognitivo, esos conocimientos para hacer frente a determinadas situaciones. Otros definen la competencia como un conjunto ordenado de capacidades que se ejercen sobre los contenidos de una categoría determinada para resolver problemas planteados por estos. Entonces, en estos dos conceptos o definiciones de competencia, encontramos ciertos elementos integradores, como la palabra capacidad, ¿verdad? Vamos a hablar que son capacidades para poder movilizar ese andamiaje cognitivo para poder enfrentar diferentes situaciones o para poder resolver problemas. Esta de Tobón es una de las más utilizadas en el mundo educativo. Hablamos que una competencia es un proceso complejo de desempeño, ¿verdad? Realmente las competencias son procesos complejos que van de lo general, ¿verdad? A lo específico, con idoneidad. ¿Por qué? Porque yo lo puedo comprobar, lo puedo observar en determinados contextos, integrando diferentes saberes, el saber ser, el saber hacer, saber conocer y saber convivir, para realizar actividades y resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, comprensión, emprendimiento. Dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, siempre con la meta de contribuir al desarrollo personal, a la construcción y al afianzamiento del tejido social. Una búsqueda continua del desarrollo económico empresarial sostenible, cuidando y protegiendo el medio ambiente y las especies vivas. Muy importante indicar que vemos que en este concepto de competencia, que es de Sergio Tobón, que es uno de los autores que más escribe sobre el tema, se habla diferentes elementos muy importantes para comprender lo que es una competencia, ¿verdad? Vamos a hablar que son procesos complejos, que se desarrollan en un contexto, eso es muy importante. Aquí ya él es uno de los autores que trabaja con el concepto de competencia desde la perspectiva formativa. Vemos que aquí se involucran los 4 saberes, que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Con un poco de más detenimiento, y que todo eso es necesario para que él pueda realizar actividades, resolver problemas con creatividad, con motivación, con emprendimiento, todo en procura de un desarrollo tanto personal como un desarrollo económico y empresarial, con características de sostenibilidad, es decir, protegiendo el ambiente y los seres que nos rodean. Para nosotros, en la educación técnica profesional, nosotros trabajamos el concepto de competencia desde la corriente formativa del aprendizaje. Aquí vamos a hablar que tiene un respaldo epistemológico vinculado al social constructivismo. ¿Por qué? Porque el enfoque por competencias en todo su ámbito, desde la corriente formativa, tiene en cuenta el entorno y esa relación que tenemos con los demás para poder aprender. Demanda una vinculación completa con el desarrollo integral de las personas. Aquí no vamos a hablar solo de formación específicamente del campo disciplinar, ¿verdad?
Por ejemplo, que si yo soy del área de conta, cómo generar los estados financieros, ¿verdad? Si soy del área de informática, cómo voy a programar, cómo voy a usar diferentes lenguajes y aplicaciones, cómo voy a poder trabajar con una red. Si soy de la parte agropecuaria, cómo voy a producir agrícola desde el punto de vista agrícola o pecuario. Aquí no solo nos importa esas competencias vinculadas al campo disciplinar. Hablamos de una vinculación para un desarrollo integral de las personas. Entonces, aquí vamos a hablar de ese saber ser y ese saber convivir que son parte de la corriente formativa de las competencias, que es con la que nosotros nos vinculamos en el Ministerio de Educación Pública, específicamente en la educación técnica profesional. Muy importante, desde la corriente formativa se establece que la persona no puede aislarse. El desarrollo de una persona no podrá aislarse de su entorno, ni de su entorno como tal, de su comunidad, ni del área sociolaboral. Entonces, vean que aquí tocamos una serie de aspectos que ya nos van permitiendo asumir una postura en cuanto al concepto de competencias que vamos a interiorizar o a desarrollar como institución educativa. Tenemos la perspectiva laboral, que se enfoca mucho en desarrollar competencias para un campo disciplinar específico, para el campo de la informática, para el campo de la administración, para el campo del turismo, para el campo agropecuario, esas competencias que se requiere para poder desarrollarse en esa área de formación técnica, sino que también vinculamos toda esa conocimiento, habilidades, destrezas que yo voy a adquirir de un campo con otra serie de habilidades y destrezas relacionadas con el entorno y con el saber ser propiamente. Entonces, vemos que la perspectiva formativa desarrolla un concepto de competencias de formación integral del individuo, donde yo toco todos esos aspectos, tanto los socioafectivos como los laborales. Y cuando hablamos del concepto de competencia desde la perspectiva laboral, vamos a hablar propiamente de aquellas competencias relacionadas solo con el campo disciplinar, sin darle tanto importancia o el énfasis a la influencia del entorno, de la comunidad y de la parte socioemocional o socioafectiva. Nosotros como MEP, para nuestro enfoque por competencias que estamos desarrollando, a través del cual estamos desarrollando nuestros programas de estudio en este momento, los cuales por primera vez parten de un estándar de cualificación, que vamos a hablar ahorita de eso. Definimos la competencia como la capacidad de aplicar los conocimientos junto con las destrezas y habilidades para desempeñar una actividad personal, profesional, de manera satisfactoria y en un contexto determinado, sabiendo ser uno mismo y sabiendo estar con los demás. Entonces, este es el concepto de competencias de Castillo y Cabrerizo que nosotros asumimos, digamos, o retomamos como concepto de competencia desde nuestro enfoque propiamente y modelo educativo. Articula los 4 saberes. Vemos la competencia como lo que es un proceso complejo, con un carácter integrador de todas esas áreas, ¿verdad? Para poder desarrollar y formar ese ser integral. Y por supuesto es un concepto idóneo o de idoneidad. ¿Por qué? Porque yo lo puedo observar, yo lo puedo verificar, yo puedo evaluar. Por eso digo que tiene idoneidad. En el caso de nuestro concepto de competencias, articula los 4 saberes. Hablamos de ese saber que tiene que ver con todos los conocimientos y el fundamento teórico que debe de tener una persona o la persona que vamos a formar, ¿verdad? Para poder luego aplicar ese conocimiento en habilidades y destrezas que le permita
ejecutar muchísimas áreas propiamente de su campo disciplinar, pero eso lo tiene que hacer también desarrollando capacidades actitudinales que le permitan saber ser y poder relacionarse con los demás, que es el saber convivir. Vemos que aquí vamos a ver que estos 4 saberes son los que me van a integrar a mí los diferentes tipos de competencias que yo voy a vincular en un diseño curricular. Entonces, aquí es muy importante que cuando el docente, al trabajar bajo un enfoque por competencias, tiene que tener muy claro cuáles son los propósitos que él tiene como tal, ¿verdad? Tiene que tener muy claro cuáles son las metas y también definir cuáles son los resultados que él espera alcanzar e identificar los tipos de competencias que él desea formar o desarrollar en el estudiante, ¿verdad? Lo que él va a enseñar. Un docente al trabajar por competencias debe identificar el tipo de competencia que va a desarrollar, debe fijar metas o propósitos y tiene que determinar cuáles son los resultados esperados. En el caso de los programas de estudio nuestros, los programas de estudio nuestros trabajan por resultados de aprendizaje. Ya el programa de estudio me da a mí como docente qué es lo que yo espero alcanzar o qué es lo que yo deseo que el muchacho logre y demuestre una vez que culmina el proceso de aprendizaje, que eso no es más que el concepto, el resultado de aprendizaje. Ya el programa de estudio le dice al docente qué es lo que él tiene que lograr en el estudiante a través del proceso de mediación pedagógica. Ya le dice cuáles son los propósitos que debe alcanzar y cada uno de esos resultados de aprendizaje en conjunto me van a permitir alcanzar una competencia. Encontramos diferentes tipos de competencias, encontramos la competencia general, encontramos competencias específicas, competencias genéricas, competencias socioafectivas, que la gente les llama también transversales, o las famosas habilidades blandas, ¿verdad? Como son muy conocidas las soft skills, ¿verdad? Igual las vamos a ir relacionando con muchos conceptos que ya se han venido trabajando. Cuando hablamos de una competencia general, es aquella competencia que describe la función principal que va a ejercer un técnico en el campo disciplinar en el cual se educó. Es la esencia de esa especialidad técnica que se está impartiendo. ¿Qué función va a cumplir un muchacho que se egresa como técnico en el campo de la salud ocupacional, en el campo de la informática en redes, en el campo de la archivística? Es esa función principal que él va a ejercer, que es propia de la naturaleza del campo disciplinar en la cual él se educó. Vemos que tenemos competencias específicas. ¿Cuáles son? Son las relacionadas con el conocimiento concreto de cada área temática o campo disciplinar. Una persona del área, por ejemplo, agropecuaria, producción agrícola, será una persona capaz de reproducir plantas, será una persona capaz de dar un manejo integrado a un cultivo, controlar plagas, controlar enfermedades, tiene que conocer de lo que tiene que ver con nutrición, lo que tiene que ver con suelos, bueno, todas esas competencias que están relacionadas estrictamente, esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas que ya son propias de mi campo disciplinar son las que vamos a llamar competencias específicas. Pero también nosotros formamos competencias genéricas, que son aquellas que constituyen parte del dominio que el estudiante debe tener sobre un conjunto de conocimientos teóricos, prácticos, necesarios para el sustento del campo disciplinar. Entonces, aquí vemos muy claro el uso de la tecnología, de las tecnologías de la información. En este momento, yo puedo ser el mejor contador,
Pero si yo no tengo competencias en el área tecnológica para manejar ciertos software que me permitan apoyar mi campo disciplinar, pues yo estoy mal. ¿Por qué? Porque el mercado, ¿cuál es la tendencia del mercado actualmente? Pues a exigir más competencias en diferentes campos de la parte genérica y la parte socioafectiva. Entonces, genéricas es toda el área de tecnologías de información, en el caso de conocer de salud ocupacional, de calidad, todo eso está muy relacionado con el dominio lingüístico en una lengua extranjera. Hoy por hoy es una competencia genérica que le da un gran plus o una gran empleabilidad al muchacho que se egresa en una carrera técnica. ¿Por qué? Porque ahorita el mercado demanda muchísimo un nivel de dominio lingüístico mínimo, intermedio o avanzado. Esas son las competencias genéricas, las que no son propias de mi campo disciplinar, pero le dan soporte al campo disciplinar y le permite a la persona desempeñarse de una manera más exitosa en un contexto determinado. No menos importantes, las competencias socioafectivas, transversales, habilidades blandas, como ustedes le quieran llamar. Y aquí es muy importante mencionar que en algunos casos vamos a hablar de habilidad y muchos textos, por la traducción que se da, habilidad es sinónimo de competencia. En el caso nuestro, para efectos del concepto de competencia que tiene el Ministerio de Educación Pública, la habilidad es una parte de la competencia, porque una competencia está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que le permiten a la persona desenvolverse con éxito en un contexto determinado, sabiendo ser él mismo y sabiendo relacionarse con los demás. Hoy por hoy, las habilidades o competencias socioafectivas son las más importantes, una de las más importantes, son muy demandadas por el sector productivo en el caso de nuestros técnicos, son necesarias para el desarrollo integral de la persona, del profesional, del ciudadano. Nos contratan por lo que no sabemos y a veces dicen que nos despiden por lo que no hacemos, ¿verdad? Y eso va muy relacionado con el área socioafectiva. Realmente nosotros en los programas de estudio nuevos hicimos un mapeo muy fuerte y eso nos lo exige también la implementación de la metodología del Marco Nacional de Calificación. Ellas vengan a tener un lugar relevante en el diseño curricular, porque no una sola mesa empresarial, no ha habido una sola consulta de informantes clave en la que no se nos digan una serie de competencias socioafectivas que está solicitando el mercado para un técnico. Bueno, ¿cuáles mapeamos? Que son ahorita una de las más buscadas por el sector productivo: el compromiso ético, discernimiento y responsabilidad, la comunicación asertiva, el autocontrol, el autoaprendizaje, la comunicación oral y escrita, la capacidad de negociación, la orientación de servicio al cliente, la proactividad, el pensamiento crítico, la innovación y creatividad. Tenemos el juicio y toma de decisiones, el liderazgo, la solución de problemas, el trabajo en equipo. Bueno, las competencias son un proceso idóneo. Debemos de evaluar competencias en el aula. Y aquí es muy importante recordar que cuando hablamos de competencias, está muy dirigida la evaluación por competencias al análisis de los niveles de desempeño que va alcanzando el estudiante, ¿verdad? Entonces, la evaluación de competencias es continua. Tengo que estar observando lo que el muchacho hace para poder ir evidenciando el nivel de desempeño que él va adquiriendo. Debe estar centrada en el estudiante. Trabajamos desde el modelo educativo con uno de los pilares epistemológicos, como es el social constructivismo. Entonces, aquí es muy importante cómo el estudiante construye su propio conocimiento y cómo se relaciona con los demás en ese proceso de aprendizaje. Es una evaluación dinámica
pues yo tengo que buscar situaciones cercanas a la vida real, porque realmente él tiene que tomar todos los conocimientos que yo como docente le voy dando, las habilidades y destrezas que hemos ido desarrollando a través del proceso de mediación pedagógica, y con situaciones cercanas a la vida real, eso me le permite a él ir resolviendo problemas muy cercanos al contexto en el cual él se va a desenvolver, ¿verdad? Entonces, es holista, muy orientada al aprendizaje, por supuesto. Entonces, hace juicios de valor. Esa es la evaluación, ¿verdad? Recopilar toda la información que se pueda, ¿verdad? Para poder generar juicios de valor. Eso basado en el proceso y en evidencias. 3 tipos de evidencias, todas muy importantes: conocimiento, desempeño y producto. A través de esas evidencias de aprendizaje es que yo como docente puedo hacer juicios de valor sobre si el estudiante está alcanzando o no la competencia, qué le falta para alcanzarla, si ya la alcanzó. Es a través de las evidencias que yo lo logro, ¿verdad? Y eso siempre lo voy a hacer por medio de la observación y el análisis de la evolución del dominio, ¿verdad? De los diferentes niveles, cómo él empieza en un nivel, pues inicial, y cómo él empieza a progresar en el proceso de aprendizaje hasta poder decir que logró aquel resultado de aprendizaje, y ese conjunto de resultados de aprendizaje me permite decir que alcanzó una competencia. Esa evaluación de competencias debe estar alineada al currículum, debe existir un equilibrio, ¿verdad? Debemos de desarrollar y definir instrumentos de evaluación a través de las estrategias de mediación. Entonces, yo tengo resultados de aprendizaje, que es lo que yo como docente me lo da el programa de estudio, y es lo que yo deseo que el muchacho alcance una vez que culmine el proceso de aprendizaje. ¿Cómo logro que él alcance esos resultados de aprendizaje? A través de las estrategias de mediación que yo como docente determino son las idóneas para poderlo abordar y que el muchacho adquiera esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas, y yo evalúo. Aquí es muy importante la función diagnóstica y la función formativa de la evaluación. La diagnóstica me da un parámetro del contexto, del entorno social y económico del muchacho, me da un parámetro de cuáles son los conocimientos previos que tiene, y la evaluación formativa me da esa información continua, dinámica, de cuál es el nivel de desempeño que él va alcanzando, está progresando, no está progresando, ¿verdad? Y todo ese sistema de valoración de conocimientos, desempeños y productos deseados, yo los voy evaluando a través de los diferentes indicadores de logro, que son los que me dicen a mí si el muchacho está alcanzando o no los resultados de aprendizaje que yo como docente y el programa me plantea debo de alcanzar para que al final de un proceso educativo él alcance la competencia. ¿Qué estrategias y herramientas puedo utilizar para evaluar por competencias, verdad? Bueno, muy importante recordar que la estrategia yo la puedo seleccionar, pero para evaluar esas estrategias yo debo de confeccionar instrumentos de evaluación en los cuales genero indicadores a partir de un resultado de aprendizaje, y eso me va a permitir ir observando. Y mientras de que yo voy recogiendo información a través de las estrategias que desarrollo, eso me permite al final poder decir si el muchacho alcanza o no la competencia. Yo puedo trabajar mapas mentales, mapas conceptuales, proyectos, prueba escrita, prueba de ejecución. El portafolio de evidencias es una herramienta esencial para poder ir incorporando ahí las evidencias de aprendizaje que el muchacho va adquiriendo a través de un proceso, la línea de tiempo, los mapas cognitivos, las exposiciones, las producciones, producción gráfica, producción digital, producción escrita,
un ensayo, por ejemplo, que es un ejemplo de producción escrita, mostrar un desempeño, bueno, a través de todas esas estrategias. Eso era lo que les traía preparado en torno a lo que me solicitaron que abordara relacionado con este, nosotros desde la educación técnica profesional le hemos dado. Nosotros nos encontramos como país implementando el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica. Yo les voy a hablar en este momento y tratando de no quitarles mucho de su tiempo. ¿Qué es el marco? Bueno, el marco está integrado por los jerarcas de las instituciones que observamos en esta diapositiva. Lo preside la señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Preside la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica, que es la llamada CIS. También está integrada por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Rectores, que es la institución que aglutina las universidades públicas. Tenemos la Unión de Cámaras del Sector Empresarial de Costa Rica, la UCAEP, y la UNIRE, que es la Unión de Rectores de Universidades Privadas. ¿Por qué surge el marco? Bueno, el marco surge por varios aspectos. Un mapeo exploratorio que hubo de la oferta de programas de educación y formación técnico-profesional que se desarrolló en el 2015 por parte de la UTN y CONAR. En ese entonces la UTN aún no era parte de CONAR, donde para aquel momento se observaba la cantidad de programas técnicos que había en el país. Hoy por hoy este estudio lo volvió a hacer los compañeros del Instituto Nacional de Aprendizaje. Hace poco se obtuvieron los resultados y en este momento la gran mayoría de oferta está en manos técnicas, está en manos de instituciones privadas. En este año, bueno, el MEP tenía 55 carreras, representaba el 10% de la oferta técnica en el país, el INA 244 representando el 40% y 283 en manos de otros entes, ¿verdad? Para un 50%. ¿Qué se identificó ahí? Bueno, una cantidad enorme de titulaciones de todos los colores y sabores posibles, ¿verdad? Muchos programas con un montón de nombres, técnico en especialización técnica, técnico superior, técnico universitario, diplomado técnico, técnico certificado, trabajador calificado INA, técnico especializado INA, el técnico de nivel medio, que es el que egresa al MEP, ¿verdad? Una gran cantidad de titulaciones. Y al comparar todas esas titulaciones, el estudio arroja que habían muchas salidas certificables, mucha variedad en los requisitos de entrada. En unos ingresaban con 9º año, en otros con bachiller de educación media, en otros no tenían requisito, ¿verdad? Otros era solo la edad y la cantidad de horas abismal. Encontrábamos, digamos, técnicos como un técnico en administración general con 510 horas y un técnico superior en administración con 510 horas, pero en uno se ingresaba con 9º y en otro le pedían la diversificado bachillerato. Entonces encontrábamos tal vez un técnico con 200 horas y se llamaba, digamos, un técnico especializado y un técnico en el nivel medio del MEP con 2.840 horas, ¿verdad? Entonces había una gran diversidad. Además de que la OCDE fue una de las recomendaciones que le dio al país cuando hizo el primer estudio, lo que ellos llamaban el Background Report, que fue en el año 2014. Ellos escogieron la educación y formación técnica profesional y como MEP y como INA tuvimos que desarrollar un estudio para poderle mostrar a la OCDE
qué era lo que teníamos como país en esa área. Entonces, una de las recomendaciones que ellos hicieron en torno a los aspectos u oportunidades de mejora que tenía el país es que no contaba con un marco nacional de cualificaciones. Entonces empieza el planteamiento del marco, se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Teníamos el estudio que les acabo de comentar que arrojó el de CONARE y la UTN. Se empieza un esfuerzo de integración en el 2015 de las instituciones debido al acuerdo del Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano que lideraba la Vicepresidencia de la República. Se integran actores en el equipo de trabajo, se presenta una propuesta del marco, se firma el decreto que constituye la CIS, y se empieza a operacionalizar el marco tal como lo señala la OCDE en sus recomendaciones. Pero bueno, ¿qué es un marco nacional de cualificaciones? Muy importante, es una estructura reconocida nacionalmente, va a normar las cualificaciones y sus competencias. Una cualificación es un conjunto de competencias que le permite a la persona desempeñarse con éxito en un determinado contexto laboral. Ellas se construyen a partir de un conjunto de criterios técnicos que están contenidos en los descriptores que vamos a ver que están relacionados con los 4 saberes que hemos venido desarrollando y con un concepto de competencia desde la perspectiva formativa, ¿verdad? Pues se habla de una competencia integral. Busca orientar la formación, clasificar ocupaciones y empleos, y muy importante, facilitar la movilidad de las personas en los diferentes niveles. ¿Qué alcance tiene el marco? Bueno, el marco es regulatorio, orienta y controla la oferta en la FTP, que es Educación y Formación Técnica Profesional, para que sea más pertinente. Es articulado porque él integra todos los niveles del sistema educativo nacional. Entonces, para poder trabajar el marco, se trabaja interinstitucionalmente. ¿Por qué? Porque el MEP forma un nivel, hay otros entes que forman en otros niveles, y al final los productos que recoge el marco son productos país, que pueden ser utilizados por cualquier persona para generar diseño curricular a partir de esos estándares que se trabajan. Es inclusivo porque incluye todos los grupos ocupacionales asociados al subsistema, ¿verdad? Ahí hablamos de formación profesional, como es el INA, educación superior, educación parauniversitaria, porque el técnico 5 está formado por algunas universidades, lo forman y los colegios universitarios y las parauniversitarias. Es restringido porque no incluye planes y programas de estudio, solo marca las pautas y los criterios a través de los cuales se debe de diseñar currículum. ¿Qué beneficios tiene un marco para el país? Bueno, cumplir las metas, atender lo que la OCDE indica, la recomendación 195 de la Organización Internacional del Trabajo, ordena y articula el sistema educativo costarricense, porque lo que queremos es que el muchacho pueda empezar un técnico 1 e ir escalando y poder alcanzar esa movilidad social y permitir que articule un nivel con el otro y que el muchacho ya lleve ciertas competencias. Costa Rica es un modelo pionero a nivel de Centroamérica y el Caribe. Los marcos responden a las tendencias globales de organización de los sistemas educativos. Y por primera vez nosotros contaríamos con datos ordenados y uniformes para elaborar estadísticas. ¿Por qué? Porque toda nuestra oferta va a estar clasificada según la CINI, que es el clasificador internacional de normalización de educación de la UNESCO. Y todo el país clasifica la oferta así. Antes, cuando a nosotros nos pedían estadísticas, por ejemplo, la UNESCO, nosotros tenemos la oferta alineada a los sectores de la economía, agropecuario, comercial y servicios e industrial. En este caso, nosotros ya tuvimos que empezar a trabajar los estándares de cualificación que van a ser uno de los fundamentos de los programas de estudio, y ya el estándar se clasifica desde la CINI.
asegura que las personas, ¿por qué es tan importante para el sector empresarial? Porque ya cuando el sector empresarial le digan, este es un técnico 4, entra al área, existe un estándar que marca las competencias que el sector está pidiendo, entonces ya sabe cuál es el perfil, cuáles son las competencias que debe de haber desarrollado un muchacho técnico en esa área, cuyo programa se construyó a partir de un estándar de cualificación. En este momento, la oferta que el MED integra no está desarrollada a partir de estándares. Ya a partir del 2021 empezamos con programas de estudio a partir de estándares de cualificación alineados a la metodología del Marco Nacional de Cualificaciones, que ya en este momento hemos presentado 12 al Consejo, y de esos 2 especialidades, y eso ya nos han aprobado 6 especialidades. Facilita los procesos de reclutamiento y selección porque hay claridad en el perfil que se está contratando y brinda claridad del nivel de cualificación. Sabe hacer, conoce, ¿verdad? Favorece la competitividad del sector productivo, impulsa el desarrollo del país y establece un sistema uniforme para poder identificar el nivel de técnico y qué es capaz esa persona de hacer en ese nivel. Para la sociedad civil, ¿por qué es tan importante? Porque orienta en su ruta de formación. Promueve el aprendizaje permanente, porque la persona, estudiante que inicia en un nivel 1, puede ir creciendo y poder ir hasta llegar a un 5, y ahorita vamos a ver que empata con el marco de la educación superior. Contribuye a la inclusión y movilidad social, propicia oportunidades de empleo y retribución salarial, porque al ser cualificaciones son personas que se han formado, han desarrollado varias competencias y esas competencias les permite incursionar en diferentes puestos de empleo en una misma área, ¿verdad? Y eso también nos permite comparar titulaciones mediante resultados de aprendizaje y hay una mayor claridad de, si a mí me llega un técnico 2, yo ya sé que él tiene de 1.200 a 1.700 horas de formación. Si me llega un técnico 4, son 2.840 horas. Si me llega un técnico 5, yo ya sé que va de 60 a 100 créditos. ¿Cuál es la gobernanza del marco? Bueno, la CIS es la que dirige el marco, como les comentaba. Está decidida por los jerarcas, está conformada por los jerarcas de las 6 instituciones que les mencioné y la preside la señora ministra de Educación, en este caso doña Giselle Cruz. Esa CIS trabaja gracias a un equipo técnico que está conformado por 2 representantes de cada una de esas instituciones. En mi caso, yo represento al Ministerio de Educación Pública junto con el director de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, don Pablo Macís Bonich. Y así hay 2 representantes del INA, 2 del Ministerio de Trabajo, 2 de CONARE, 2 de UNIRE, 2 de UCAE. Tenemos una coordinación general, que es una coordinación muy administrativa, que es la compañera Laura Vargas Jiménez, que ella apoya y de la mano con el equipo técnico, ella es la que lleva toda esa información y trabaja articuladamente con el equipo técnico para poder implementar el marco. ¿Y qué trabaja el marco? Bueno, trabaja los estándares de cualificación, que vamos a ver qué son, y todo lo que tiene que ver con el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Ya tenemos una página, ¿verdad? Cualificaciones CR, ustedes pueden ingresar, ahí están publicados todos los estándares que se han elaborado a la fecha, es muy importante que los revisen. Hay un convenio interinstitucional en el cual todas las instituciones, todos los jerarcas de las instituciones, en ese caso era doña Sonia Marta, la ministra de Educación, se firma en el año 2016 y a partir de ahí todas las instituciones iban a poder dotar de equipo técnico, de talento humano y de recursos de sus instituciones para que el marco operara. Muy importante indicar que el marco está aprobado por el Consejo Superior de Educación, por la Junta Directiva del INA, por la Junta Directiva de UNIRE, por el Consejo Nacional de Rectores y también por la Junta de UCAE. Esos son los 5 niveles de técnicos del marco.
Se inicia con un técnico 1 cuyo requisito mínimo de escolaridad es el segundo ciclo de la educación general básica. La formación, el rango de formación es de 400 a 700 horas y el requisito mínimo de escolaridad, pero es para la titulación, es el segundo ciclo de la educación general básica. Sin embargo, hay técnicos 1 que tienen como requisito de salida un bachiller en educación media. ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda el mercado para poderlos contratar. Tenemos un técnico 2, que es el segundo ciclo de la educación general básica, igual como mínimo, 1,200 a 1,600 horas de formación. Igual el requisito mínimo para titularlo es eso, pero cada estándar me dice cuál es el requisito mínimo y cuáles son los requisitos mínimos de escolaridad para el ingreso y cuáles son los requisitos mínimos para la titulación. Entonces aquí es muy importante indicar que eso hay que revisarlo en el estándar porque quien me lo da a mí es el mercado. ¿Cuáles son las necesidades del mercado en esa área? El técnico 3 ingresa con un tercer ciclo de la educación general básica, es decir, un 9º año. Tiene de 2,300 a... El requisito mínimo de escolaridad es el tercer ciclo igual de 9º año. En este caso, los técnicos 1 y 2 y 3, bueno, los forma mucho el Instituto Nacional de Aprendizaje, hay universidades privadas que forman técnicos 1, 2 y 3, y hay universidades públicas que forman 1, 2 y 3. El técnico 4 es el que forma el Ministerio de Educación Pública a través de los colegios técnicos profesionales y los IPEC y SINDEAS que imparten especialidad técnica. Muy importante indicar que son 2,840 horas de formación y para poder ser técnico 4 el muchacho debe tener la educación diversificada. El técnico 5 ingresa con bachillerato en educación media, es de 60 a 100 créditos y aquí dice 90, pero ahorita por un cambio en la ley es de 100 créditos y se egresa con un diplomado o un técnico superior universitario. Muy importante que esos rangos mínimos de escolaridad y de titulación va muy de la mano con el nivel de cualificación. Muy importante indicar que nuestro marco, el de la educación y formación técnica profesional, articula con el MESESCA, que es el marco de cualificaciones para la educación superior, siendo este técnico 5 ese eslabón entre un marco y el otro. Porque aquí hablamos a partir del técnico 6, tenemos el técnico 5, que es ese, que es el mismo para ambos, y ya tenemos un nivel 6, que son el bachillerato, el 6A y el 6B la licenciatura, y un nivel 7, que es la maestría profesional y la maestría académica, el nivel 8, un doctorado. Vemos aquí cómo el marco nacional de cualificaciones de la FTP, que es el que yo les estoy explicando, toma los descriptores y resultados de aprendizaje del MESESCA y se alinea con en el nivel 5. ¿Qué es lo que se quiere? Que alguien que empiece en el técnico 1 pueda ir avanzando en la escalerita hasta llegar al nivel 8, que es un doctorado, hasta llegar al nivel 5 o al nivel 6, pero que él vaya articulando, ¿verdad? Por eso es que los estándares se construyen de manera articulada. Los descriptores a partir de los cuales se generan los niveles del marco son los saberes disciplinarios, que es todo ese dominio teórico y de cognitivo, ¿verdad? El campo disciplinar. Los descriptores de aplicación, que es la puesta en práctica de esos conocimientos y tiene que ver con esas habilidades y destrezas adquiridas para abordar situaciones o tareas particulares. La parte socioafectiva tiene que ver con autonomía y responsabilidad, esas habilidades para tomar decisiones en los diferentes ámbitos, tomando en cuenta el impacto con las otras personas y el ambiente. Y el descriptor de interacción profesional, cultural y social, toda esa relación que tiene que ver
con los demás grupos profesionales y campos disciplinares a relacionarse, ¿verdad? Y esa habilidad para poder argumentar y poderse comunicar asertivamente. Entonces, esos descriptores tienen resultados de aprendizaje que están de la mano con el nivel técnico, porque yo no le puedo exigir lo mismo a un nivel 1 que tiene de 400 a 700 horas de formación que a un nivel 5 que tiene hasta 100 créditos. Hay diferentes etapas para poder implementar el marco. Nosotros estamos en esta etapa, se detectan las necesidades del mercado laboral, se determinan cuáles son las cualificaciones, se elaboran los estándares. A partir de esos estándares, los centros educativos diseñan la oferta, desarrollan planes y programas de estudio y titulan al muchacho, ¿verdad? Y hay una parte de gestión del marco que está muy relacionada con el catálogo, la acreditación, la certificación, la articulación y evaluación que está en proceso. En este momento el marco está trabajando muy de lleno los estándares de cualificación y el catálogo nacional de cualificaciones. Comentarles que actualmente nosotros tenemos ya cerca de 100 estándares de cualificación, los cuales ustedes pueden observar en la página Cualificaciones CR. Ahí ustedes van a ver los estándares que se han desarrollado y a partir de esos estándares cualquier institución educativa, pública o privada, puede tomarlos y diseñar currículum para generar sus programas de estudio y poder titular como técnico 1, 2, 3, 4 o 5, que es lo que establece el Marco Nacional de Cualificaciones, que de hecho ya hay también un reconocimiento por parte de Servicio Civil, que era una gestión que se estaba haciendo para poder ir homologando a nivel país toda esa nomenclatura, ¿verdad? Entonces, de mi parte, esa sería la presentación que tenía para ustedes. Me pasé como 10 minutos, las disculpas del caso, y quedo atenta a las consultas, como ustedes indiquen. Melissa, estás hablando con micrófono apagado. Ahora sí, muchas gracias, Julia. Muchas gracias a doña Rocío por tan importante información. Les recuerdo que doña Rocío es la jefe de la sección curricular del Departamento de Especialidades Técnicas del MEC y nos estaba hablando acerca de la educación por competencias y el Marco Nacional de Cualificaciones. Muchas gracias por la información, doña Rocío, y tengo en el chat varias preguntas que los compañeros le han comentado. Por ejemplo, Catherine Zúñiga nos dice, ¿cómo cree que se puede fortalecer o trabajar en estos momentos de actividad pandemia el área socioafectiva en el currículum? Sí, realmente en este momento estamos viviendo una situación inédita como país. Creo que todo poder desarrollar el proceso de aprendizaje en la situación que como país tenemos, realmente es todo un reto, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido que ir trabajando muchísimo para poder continuar, inclusive todo lo que se ha hecho considero que ha ido muy orientado a poderle dar continuidad al proceso educativo, a poder fortalecer y poder trabajar con ese vínculo de nuestros estudiantes con los centros educativos en los cuales nos encontramos. Me parece que se puede trabajar un poco la parte socioafectiva para poder inclusive muy importante en este momento, en un contexto en el cual muchos de nuestras familias, de los estudiantes que nosotros atendemos, o al menos uno, se ha quedado sin trabajo, ¿verdad? Donde encontramos que hay mucha situación económica difícil de afrontar. Creo que el papel del docente es fundamental. Considero que se puede trabajar a través de socioforos, de videoforos, a través de el trabajo
con reflexiones, trabajando los diferentes escenarios, ¿verdad? Porque para aquellos que tienen acceso a internet o a un dispositivo móvil, ¿verdad? Pues hay muchos valores y actitudes que se pueden fortalecer a través de este tipo de estrategias, que inclusive le pueden dar soporte al aspecto emocional que en ese momento pueda estar desarrollando el muchacho, pero también pensamos en aquellos estudiantes que no tienen acceso a la conectividad, que sabemos que es una brecha como país que no hemos logrado saldar y que es parte de lo que tenemos que trabajar como sistema educativo. Casi que ahí tendríamos que trabajarlo a través de una lectura, ¿verdad? Un análisis de casos donde él pueda poner en práctica ese valor, esa actitud. Pero yo creo que el soporte que se le puede dar a los estudiantes en estos momentos es tan importante como el conocimiento de nuestra área que podamos compartir. Pero estamos claros que no es fácil, es todo un reto en este momento implementar el proceso educativo desde cualquiera de las competencias que se plantean. Sabemos que es una situación bastante complicada, ¿verdad? Muchas gracias, doña Rocío. Vamos a responderle también la duda que tiene por aquí rápidamente a doña Rebeca Marina Sánchez. Nos dice, ¿cómo recomienda hacer un portafolio de evidencias? ¿Qué debe llevar? Muy puntualmente, doña Rocío. Sí, el portafolio de evidencias realmente es una herramienta o un concentrado de evidencias de aprendizaje al contexto en el cual se encuentre el estudiante. Puede ser desde una carpeta física donde el muchacho va evidenciando lo que él va desarrollando, ¿verdad? Para que haya evidencias de aprendizaje tiene que haber proceso de mediación pedagógica, y creo que ahí la orientación del docente es fundamental, porque el docente es el que le puede ir indicando, bueno, esta evidencia de aprendizaje la puedes incluir en tu portafolio, porque el portafolio es esa carpeta física o digital que le permite a cualquier persona, no solo al docente, evidenciar cuál es el nivel de desempeño que ha ido alcanzando el estudiante a través de las actividades de aprendizaje que ha ido desarrollando. Entonces puede ser desde carpetas en digital para el que tiene un dispositivo, ¿verdad? Una computadora, como una carpeta física donde el muchacho va recopilando todas esas evidencias que se generan del proceso de mediación. Muchas gracias, doña Rocío. También tenemos una consulta de Dixie Cruz. Ella nos pregunta que qué retos plantean las competencias a la formación profesional. Bueno, los retos son muchos, porque realmente la tendencia del mercado es que es un mercado cada vez más exigente, más competitivo, cada vez se demandan más competencias de todos los tipos en los técnicos que formamos. Y considero que dentro de los principales retos está la formación docente. Considero que los docentes requieren de muchísima capacitación y actualización profesional para poder responder a las exigencias que en este momento hay en el mercado, ¿verdad? Creo que ese es uno de los principales retos, el acceso a la tecnología, el acceso a los recursos requeridos para poder desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes, esa formación docente, que sabemos que no basta con la formación inicial, ¿verdad? Que recibimos digamos, en la universidad, por así decirlo, sino también se requiere mucha actualización profesional muy acorde a lo que el mercado va evolucionando, ¿verdad? Y si pensamos en la evolución de una industria 4.0, nos damos cuenta que muchas de las especialidades técnicas demandan una gran actualización profesional, aún muy aceleradamente. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también, para no dejarlo, ya estamos pasados en tiempo, pero vamos a rápidamente, para no dejar ningún compañero por fuera. Rubiet Hidalgo nos comenta, ¿el aprendizaje por competencias realmente es coherente con lo que toda persona necesita para enfrentar su vida cotidiana en todas las áreas de su interés y vida social?
El problema que aún vivimos a nivel nacional es un sistema de evaluación sumativo y restrictivo que no alcanza realmente para mejorar y fortalecer el aprendizaje por competencias. Sí, considero que como país tenemos un reto y es poder contar con un ente certificador. Sin embargo, a nivel del sistema educativo, conforme ha ido evolucionando la evaluación, nos ha permitido darle un valor bastante alto dentro de los componentes de la calificación a la evaluación formativa, que es la que me permite a mí como docente ir observando, ir obteniendo información de cuál es el nivel de desempeño que va alcanzando el estudiante. Al final, si bien es cierto, el sistema lo que me solicita es que yo incluya un componente numérico para poder adquirir la condición de aprobado o reprobado o aplazado. El sistema evaluativo ha ido evolucionando en ese sentido y ahora nos permite contar con componentes como un proyecto, con un trabajo cotidiano donde a través de la evaluación formativa yo puedo solicitar o desarrollar muchas estrategias evaluativas que estén acordes al modelo por competencias. Ya no es como antes, donde las pruebas escritas era una de las pruebas que tenían un componente porcentual más alto. Si bien es cierto, sigo desarrollando pruebas, que es muy importante, porque la competencia es la aplicación del conocimiento. Una persona que no tiene conocimiento y que no tiene un fundamento teórico, al final realmente no es competente. Él debe de desarrollar todas las áreas integralmente y realmente el sistema de evaluación tiene una evaluación con un componente sumativo o una evaluación sumativa. A mí como docente me permite con los nuevos componentes poder irme acercando más a lo que es una evaluación por competencias, no una certificación, porque sabemos que como país no tenemos un ente certificador de competencias, que es parte de lo que al final se va a requerir dentro del proceso de implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, pero sí me permite ir evaluando con ciertas estrategias de mediación o evaluativas que me permitan a mí acercarme a lo que el modelo por competencias exige y a poder ir incursionando el muchacho en situaciones de evaluación cercanas a la realidad, como es un estudio de casos, por ejemplo, una simulación. Okay, muchas gracias, doña Rocío. Tenemos más preguntas en el chat, pero hemos alcanzado el tiempo para la charla, entonces se las vamos a hacer llegar, compañeros, a doña Rocío muy puntualmente para que ella nos responda y les vamos a direccionar las respuestas a sus preguntas y a sus comentarios a través de los coordinadores de la carrera. Agradecerle a doña Rocío el espacio, el compartir con los docentes y funcionarios del Colegio Universitario de Limón, por enriquecernos con grandes temas. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes docentes por tomar el espacio y conectarse a estas importantes charlas y estos importantes talleres y capacitaciones que estamos llevando a cabo durante toda esta semana para ustedes. Les recuerdo que el día de mañana vamos a tener la última y que es muy importante la conexión de ustedes también. Les recuerdo que está apareciendo en pantalla el link para hacer la evaluación y sumar su asistencia y el certificado también. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias, doña Rocío. Muchas gracias a todos y buenas noches. Espero que la información les sea de utilidad y estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.